En el video anterior vimos cómo calcular el pH de disoluciones de ácidos fuertes. Vimos que había dos casos en particular. Uno de ellos cuando la concentración de nuestro ácido fuerte es mayor que 10 a la menos 6 molar. En este caso lo único que había que hacer era sacarle el menos logaritmo a la concentración de nuestro ácido. Y el otro caso era cuando la concentración de nuestro ácido fuerte era menor que 10 a la menos 6 molar. Aquí había que tomar en cuenta el aporte protónico del agua como disolvente y de esta manera llegábamos a una ecuación cuadrática en la que debíamos de despejar la concentración de protones libres y finalmente se le aplicaba el menos logaritmo de igual manera. En este video vamos a ver cómo calcular el pH de una disolución de un ácido débil y antes de continuar quiero aclarar una cosa. Algunos autores o profesores clasifican a los ácidos de acuerdo a su fuerza y los pueden clasificar como ácidos débiles, fuertes o de fuerza media. Con fines prácticos yo solo clasificaría los ácidos como ácidos fuertes y como ácidos débiles. Los ácidos fuertes que ya fueron tocados en el video anterior y los ácidos débiles que serán aquellos cuyo valor de pKa será mayor que 0. Entonces vamos a retomar el equilibrio general de la disociación de un ácido, como lo vimos en el video anterior, un ácido HA que se disocia en su base conjugada A y un protón. Este equilibrio está caracterizado por una constante de acidez que, siguiendo la ley de acción de masas, es igual al producto de las concentraciones del protón y de la base conjugada entre la concentración del ácido. Entonces, si tenemos inicialmente una concentración I de ácido, sabemos que se disocia en una concentración X, en una parte X, y por la estequiometría sabemos que se produce la misma cantidad X tanto de protón como de base conjugada. De tal manera que al equilibrio del ácido tenemos una concentración que es igual a la concentración inicial menos la concentración X disociada y las concentraciones del protón y de la base conjugada que son igual a X. Sustituyendo estas expresiones en la constante de acidez, tenemos que la constante de acidez es igual a X cuadrada entre la concentración inicial menos X. Esta ecuación en realidad es la única que necesitamos, ya que es la ecuación que nos da el valor de la concentración de los protones libres de manera exacta para cualquier ácido cuyo pKa sea mayor que 0. Si reescribimos esta ecuación en términos de la concentración de los protones, tenemos una ecuación cuadrática que podemos ordenar de la siguiente manera. Si resolvemos esta ecuación cuadrática para cualquier ácido que tenga un pKa mayor a 0, es decir, un ácido que no sea un ácido fuerte, entonces obtendremos automáticamente el valor de la concentración de los protones y por tanto podremos saber el valor del pH de nuestra disolución. Esta ecuación se puede simplificar aún más si consideramos que la fracción disociada o la concentración disociada X es mucho menor con respecto a la concentración inicial, de tal manera que al equilibrio la concentración del ácido sea prácticamente igual a la concentración inicial. Es decir, lo que estamos haciendo es considerar a la concentración disociada X como prácticamente igual a 0. Entonces la constante de acidez va a ser igual a la concentración del protón elevado al cuadrado dividida entre la concentración inicial del ácido. Y de aquí despejamos la concentración de los protones, van a ser igual a la raíz cuadrada de la concentración por la constante de acidez. Si le aplicamos menos logaritmo a esta última ecuación, el pH va a ser igual a 1/2 del pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido. Entonces ya tenemos dos ecuaciones para el caso de los ácidos débiles. La primera, que voy a llamar 1, es la ecuación cuadrática y la última ecuación deducida la voy a llamar ecuación 2. Lo que quiero que se fijen es que la ecuación 2 es una aproximación de la 1. Es una aproximación en donde estamos considerando que el ácido está muy poco disociado. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que la fórmula 1 siempre es válida, mientras la fórmula 2 solo es válida en aquellos casos donde el ácido está muy poco disociado, como lo dije, y eso ocurre generalmente cuando el pKa del ácido es mayor que 4.
Vamos a hacer un ejercicio donde tengamos una disolución de ácido acético. El ácido acético tiene un pK de 4.8 y vamos a considerar que su concentración inicial es 10 a la menos 3 molar. Entonces vamos a calcular el pH con la ecuación 1 y con la ecuación 2. De la primera fórmula sabemos que la concentración de los protones es igual a menos la constante de acidez, que es 10 a la menos 4.8, más la raíz cuadrada de la constante de acidez elevada al cuadrado, 10 a la menos 4.8 al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos la constante de acidez por la concentración, que es 10 a la menos 4.8 por 10 a la menos 3, eso nos da 10 a la menos 7.8. Dividimos entre 2 y eso nos da un valor de 1.2 por 10 a la menos 4 molar. El menos logaritmo de este valor nos da el pH, que es igual a 3.9. Usando la fórmula 2 sabemos que el pH es directamente un medio de pK menos el logaritmo de la concentración inicial, 10 a la menos 3, y eso nos da un valor de pH de 3.9. Como vemos, obtenemos valores idénticos con las dos fórmulas, porque el pK del ácido acético es mayor que 4 y eso quiere decir que el ácido acético es un ácido que prácticamente no se disocia y por ello la aproximación de la ecuación 2 fue válida. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos con el ácido nitroso ahora. De tabla sabemos que su pK tiene un valor de 3.3 y vamos a considerar que tiene una concentración inicial de 10 a la menos 3 molar. Entonces vamos a obtener el pH con la fórmula 1. La concentración de protones es igual a menos constante de acidez, que es 10 a la menos 3.3, más la raíz cuadrada de la constante de acidez elevada al cuadrado, 10 a la menos 3.3 al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos el producto de la constante de acidez y la concentración, 10 a la menos 3.3 por 10 a la menos 3, eso es 10 a la menos 6.3, y todo dividido entre 2 por 1, eso es igual a 5 por 10 a la menos 4 molar, y pH menos logaritmo de este valor es igual a 3.3. Vamos a utilizar ahora la aproximación de la ecuación 1, que es la ecuación 2. Sabemos que el pH va a ser igual a un medio del pK menos el logaritmo de la concentración. Un medio de 3.3 menos logaritmo de 10 a la menos 3. Eso es igual a 3.15. Como vemos aquí, el resultado del pH obtenido por las dos ecuaciones no es el mismo, debido a que el valor del pK del ácido nitroso es menor que 4. Eso quiere decir que el ácido nitroso es un ácido que se disocia en mayor medida a diferencia del ácido acético, y por ello la aproximación de la ecuación 2 es errónea. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a considerar una disolución de amonio. Sabemos que el par del amonio-amoníaco tiene un pK de 9.2. Vamos a suponer una concentración de 10 a la menos 4 molar. Obtenemos nuevamente la concentración de los protones con la fórmula 1 menos constante de acidez 10 a la menos 9.2 más la raíz cuadrada de constante de acidez elevada al cuadrado, 10 a la menos 9.2 al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos el producto de la constante de acidez por la concentración, 10 a la menos 9.2 por 10 a la menos 4, eso es 10 a la menos 13.2. Y dividimos entre 2, eso nos da un valor de 2.5 por 10 a la menos 7 molar. Y el menos logaritmo de este valor nos da un pH igual a 6.6. Utilizando ahora la fórmula 2, el pH es igual a un medio del pKa 9.2 menos el logaritmo de la concentración, que es 10 a la menos 4, nos da un valor de 6.6. Aquí vemos nuevamente que el valor obtenido por las dos ecuaciones 1 y 2 es el mismo, y entonces es viable utilizar la aproximación de la fórmula 2. Para concluir, tenemos dos ecuaciones para calcular el pH de disoluciones de ácidos débiles. Vimos que la ecuación 1 es la que siempre se cumple, pero si el pK y la concentración
tienden a incrementar, la ecuación 1 se puede aproximar a la ecuación 2. Y si el pKa y la concentración disminuyen, tenemos un ácido que se disocia en mayor medida y por tanto debemos utilizar siempre la ecuación 1, ya que la ecuación 2 nos dará valores erróneos del pH. La ecuación 1, la ecuación cuadrática que deducimos hace un momento, es la ecuación que siempre se cumple para los ácidos débiles.